El día de hoy vamos a comenzar a ver el análisis inelástico. Realmente ya lo hemos comenzado a ver. Hemos comenzado a ver en las primeras clases de introducción al curso. Entonces, básicamente lo que tenemos que considerar en el análisis inelástico es primero el comportamiento constitutivo del material y luego cómo se distribuye esto e interactúa con los demás materiales en la sección o en el elemento estructural. Existen fallas por corte, no existen fallas por carga axial, pero no son las deseadas en la estructura. Las que son deseadas en la estructura, y hemos visto, son las rótulas a flexión, ¿no? Hay elementos que no pueden desarrollar estas rótulas a flexión, como por ejemplo los muros de acoplamiento, ¿sí? Pero en general lo que uno desea es, si tiene un pórtico, que es el ejemplo más sencillo, que cuando venga el sismo, que puede ser dinámico, un movimiento en la base, o puede representarse mediante fuerzas estáticas, que es una aproximación, desarrolle primero las rótulas en las vigas, y luego se comiencen a desarrollar en las columnas para alcanzar, ¿no? Lo que habíamos hablado de columna fuerte, viga débil, ¿sí? Que son, digamos, el mecanismo de falla deseado. Entonces lo que tenemos que comenzar a analizar es cómo es este mecanismo. Cuando nosotros tenemos la intersección, digamos, ¿no? En el nudo, la viga y la columna, va a desarrollar, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, acá es 2H, una zona de confinamiento, y aproximadamente el centro de la rótula plástica va a estar a un 50% de la altura de la viga, ¿no? En el caso de las columnas, bueno, la dimensión más grande. En este caso, por ejemplo, la altura de la viga puede representarse, o perdón, el peralte de la viga, 0.5 la altura, y la altura, nuevamente cometo el error, no es la altura, es el peralte. Y nosotros sabemos que el peralte puede representarse como el 90% de la altura para elementos tipo viga o columna. Esto sería el 45% de la altura. Entonces la rótula plástica aparecería por acá, y nosotros tenemos que analizar la sección de estos fierros, los fierros que están ahí. Los fierros que se conectan a la estructura, o perdón, que participan en la conformación de la rótula, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta sección que podría ser la canastilla, más algunos fierros adicionales, y esta es la viga, ¿no? H y esto es B. Esa es la rótula, o esa es la sección. Entonces, esta sección, ¿no? Tenemos que asegurar que no falle por corte, y hemos hablado de eso, por eso que se diseña por capacidad. Entonces, lo que va a pasar es que primero se va a activar la rótula, y nosotros tenemos que analizar. Primero, una de las cosas que va a influenciar la capacidad de esta sección es qué tan confinado está el núcleo del concreto, ¿no? El núcleo de la sección. Y qué tanta carga axial tiene. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un elemento que está en flexión, la deformación va a ser teta, que es el giro, o puede también estar en términos de la curvatura, y la fuerza sería el momento.
Nosotros ya sabemos cómo se calcula eso. Hacemos una distribución, suponemos que es lineal la distribución de deformaciones unitarias, y a partir de cada deformación unitaria y cada modelo constitutivo podemos conocer. Una de las herramientas que podríamos usar es, por ejemplo, este es deformación unitaria y el esfuerzo. Este es deformación unitaria y el esfuerzo. Este es para el concreto y esto es para el acero. Una de las herramientas que podríamos usar, por ejemplo, de las tantas que hay, incluso ustedes podrían hacer una, es el Section Designer, que vamos a... Lo que hace el Section Designer es básicamente calcular cuánto es la fuerza restauradora de la sección, que la fuerza restauradora es, o la resistencia frente a alguna deformación, ¿sí? Incrementando progresivamente esta deformación. Entonces nosotros, como ya hemos visto, podemos identificar etapas en la sección como el agrietamiento, la afluencia, su capacidad máxima y la falla, ¿no? Y la falla del elemento. Si, por ejemplo, fuese una viga, la carga axial es 0, pero si es un elemento vertical como una columna, hay una interacción, hay una flexocompresión. Entonces, ya se tiene que incorporar cuánto es el valor de carga axial para conocer cuánto es la resistencia a la flexión. Y esos son elementos tipo viga, tipo columna. Esto vamos a aprender a cómo se calcula manualmente, pero si, por ejemplo, ustedes tuviesen ya algo más estandarizado, normalizado, digamos un diseño nuevo, quisieran hacer, lo que podrían hacer es tomar aquellos ratios o aquellos parámetros que están estandarizados, por ejemplo, en el FEMA o en el ACC, en esas tablas, ¿sí? Que básicamente lo que hace es normalizar. Si tenemos esta curva, lo que hace es normalizar mediante un modelo o una curva linealizada las distintas etapas, como por ejemplo, este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, este es el punto D, este es el punto E. Entonces podemos identificar una zona elástica. Y una cosa importante que en esta zona de A a B, que es entre comillas elástica, sucede el agrietamiento. Entonces, siendo totalmente estrictos, esta es la parte elástica y lineal, y la parte elástica que consideran los modelos es considerar este elemento, o esta rigidez. Es una rigidez intermedia que representa la rigidez hacia el agrietamiento, un valor entre la rigidez hacia el agrietamiento y hacia la afluencia, que es lo que consideran los modelos en general. Les comentaba a inicio del curso que si estrictamente la estructura está en un rango totalmente lineal y elástico, el amortiguamiento equivalente, ¿no? Debería ser el orden de 2-3%. Pero como ya hay un daño leve, por supuesto, después del agrietamiento, se considera un amortiguamiento alrededor del 5%. ¿Ya? Bueno, entonces tendríamos la parte elástica, luego tendríamos 3 niveles de desempeño o 3 niveles de estado de daño, que van a tener algunos límites. Permítanme por acá. Este primero, después del B, es IO, que es immediate, ocupación inmediata. El siguiente es seguridad de la vida, life safety. Y el siguiente que está acá es prevención del colapso, collapse prevention. Y el que está por acá, por supuesto, ya es el colapso, no en adelante.
eso es lo que hace o cómo se estandariza. Entonces, lo importante es que tenemos que tener, además de la curva, estos límites bien claros. ¿Ya? Estos límites bien claros. Ahora, si bien es cierto, estos límites son de la estructura, también van a ser un indicador de lo que está pasando con la componente no estructural. ¿Ya? Con la componente no estructural. Entonces, esta es una curva de capacidad del elemento que podría ser, por ejemplo, para momento y rotación, podría también para hacer carga axial o carga por frente a la cortante, pero ya los límites y las pendientes variarían. ¿No? Esa es la forma en cómo se estandariza. Principalmente se estudia el concreto armado, pues porque es de varios materiales, pero si es de acero y hay unas consideraciones como por ejemplo pandeos locales, entre otras cosas, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tenga tanto el alma como el alma. Pero vamos a hablar del concreto, que es un poco más sencillo que el acero. Y estrictamente, por ejemplo, ustedes van a usar seguramente masivamente el SAP o el ETABS. En esos programas, o el ETABS, lo que usa son una rótula puntual y una rótula repartida. Esta rótula repartida se llama el modelo de fibras. Pero vamos a tratar esto. Vamos a asignar, por ejemplo, tenemos, este es el pórtico. Vamos a trabajar al eje, ¿cierto? Entonces, sabemos que la rótula, que es 0,45 de H, se va a desarrollar acá. Pero como ustedes modelan, o como se modelan líneas, lo que se tiene que es medir esta distancia, ¿no? De eje a eje, que tendríamos que aumentarle la mitad de la dimensión de la columna. ¿Ya? Hasta acá, chicos, consultas. Todo claro, continúo. Doctor, esa simplificación que hace como un modelo tetralineal es simplemente para reducir procesos de cálculos, ¿no? Porque cuando se considera, creo, un modelo constitutivo es como una curva más definida, creo, ¿no? Claro, claro. Acá lo que hay que entender, cuando usas sol, hay que diferenciar los micromodelos de los macromodelos. Lo que estamos hablando acá es un macromodelo, cuando le asignamos ya los lugares de falla y que se activen obviamente cuando se registre cierta fuerza o supere las resistencias de cada nivel. En el caso de usar los modelos constitutivos, básicamente es usar los modelos de fibra o los modelos de elementos finitos, que va a usar estrictamente los modelos a partir de los modelos constitutivos, ¿no? El manejo estándar que se tiene del análisis no lineal es concentrar el daño en rótulas. Entonces, cuando modelan, por ejemplo, ustedes van a tener que asignar a este punto o a este punto las rótulas, como por ejemplo en las vigas son las rótulas M3 y en las columnas son las rótulas PM2, M3. Y ya estás induciendo a que el daño se concentre ahí. A diferencia de los modelos de elementos finitos o modelos de rótulas o de fibras, perdón, que no necesitas asignar tú la rótula, sino que el análisis lo va a hacer en cada estación o en cada segmento o discretizado del elemento. Y solo va a identificar dónde se desarrolla la rótula. Y la rótula no es que sea puntual. Si tenemos 5 segmentos acá, la rótula probablemente inicia acá y luego se va a expandir en una siguiente etapa. Y eso puede ser un modelo de fibras o un modelo de elementos finitos. Sin embargo, el tiempo de cómputo es alto, alto, que solamente se hace o amerita el uso cuando nosotros vamos a hacer estructuras muy importantes, más que por el volumen, por la importancia del contenido, ¿no?
no solamente de las personas, sino de la funcionalidad que tiene la estructura. Pero en casos generales, edificaciones comunes, importantes, incluso hasta esenciales, no dependen de este daño, o no dependen, perdón, de este análisis. Se puede hacer mediante las condiciones que presenta la norma. Obviamente va a presentar mayor, por ejemplo, una estructura importante, tiene un valor de amplificación para diseñar para 2475 años, ¿no? Como ya hemos visto. Y el 1 es 475 años de periodo de retorno. Y estrictamente la estructura tiene, cada estructura tiene parámetros de sobreresistencia. Es decir, que el modelo elástico, que equivale por supuesto a una respuesta inelástica, tiene un nivel de sobreresistencia, que está entre 2 a 3, dependiendo del sistema estructural. En el caso que vamos a un modelo no lineal, ya la respuesta es la real o la más realista. Y nosotros vamos a decir no solamente si se daña o no cuando venga cierto sismo, sino cuánto se va a dañar, que es lo más importante, lo que se requiere. Porque a través del daño o cómo se presenta el daño en la estructura uno va a poder cuantificar la pérdida, que es un valor importante para analizar la viabilidad de ciertos proyectos importantes, ¿no? Eso es lo que se suele hacer en la práctica. Después, en todas las normas, incluyendo, por ejemplo, nuestra norma y la CI también dice, puede usar este método, pero si usted puede sustentar mediante algún otro método más aproximado que su diseño es válido, hágalo. No, bueno, no es exactamente eso, pero esa es la interpretación. Sí, por ejemplo, lo hemos visto para el diseño de muros de concreto armado, que tiene esos apartados, ¿no? En el ACI. Eh, entonces, eso es lo que se refiere, ¿no? Si nosotros quisiéramos analizar una estructura que, por ejemplo, existente, que se haya diseñado antes de normas sismoresistentes, antes de que, ¿no? De que se establecieran normas sismoresistentes, podríamos, por ejemplo, obtener que se van a desarrollar rótulas por corte, y también deberíamos insertar esas rótulas por corte, ¿no? Básicamente la rótula por corte, ¿no? Que sería la deformación y el corte, así como se hace para la albañilería, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente lo que van a ver que se hace es que sean pórticos, o sean muros, o sean arriostres, lo que se hace es se le asignan las rótulas. Eso es lo que van a ver ahora, ¿no? En estas, y se le asignan las rótulas, y por ejemplo, esta es una rótula M3, esta es una PM2 M3. Si estuviera tridimensionalmente diseñada, esta es una rótula P. Van a ver. Y lo que se tiene que hacer, o cuando ustedes vayan a evaluar una estructura, mira, yo permito que la rótula, por ejemplo, la rótula de rotación y momento, trabaje, desarrolle, pero imagínate que en cierto paso, para cierta demanda, tú tienes este nivel de rotación y este nivel de momento. Entonces lo que tienes que hacer es chequear el corte a este mismo, vamos a llamarle paso o step, ¿no? A este mismo paso, y chequear que el corte, este corte, vamos a poner paso J, no supere que el cortante nominal. Si ha ocurrido que este corte en este paso es mayor o igual, significa que el modelo deja de ser válido, porque el modelo ya a partir de ese instante no va a desarrollar mecanismo o rótula de flexión, sino va a fallar por corte, y todo lo que sigue después de esto va a ser en vano, porque no va a representar al modelo eh, realmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Consultas hasta acá, muchachos.
Ya. Por ejemplo, uno podría usar programas, programas como el Drain, el Ruamoco, el OpenSys ahora, que básicamente usan resortes para representar en macromodelos. Si tenemos, por ejemplo, una viga, uno tiene una viga, y una viga puede representar un brazo rígido, un resorte acá, otro resorte, y acá, vamos a borrar por acá, y acá puede ser un resorte de corte, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los lugares más probables de falla. En el caso de una viga, ¿qué tenemos? Que los estribos están más concentrados y tenemos mayor momento. Entonces acá es donde se va a inducir la falla por flexión. Y en el centro, como los estribos están más separados, y no es que el corte sea mayor, sino que el corte es uniforme. Va a ser la zona que va a tender a fallar por corte. Entonces nosotros podemos representar mediante macromodelos o resortes la no linealidad de los elementos. Entonces, a pesar que, por ejemplo, que nosotros vemos que se analiza un área como un muro, no es que sea que se analicen los elementos finitos necesariamente. Podemos representar un muro a través del comportamiento no lineal, por ejemplo. Tenemos que los muros tienen, estoy exagerando, sus elementos de borde. Entonces, podemos representar un muro que tenga sus resortes, rotación, que están conectados a un elemento rígido, y el alma que está acá desarrolla corte. Y ya tenemos representado nuestro muro a través de macromodelos, ¿no? Macromodelos. Ahora, lo que estamos representando son las curvas de capacidad de tanto las rótulas por corte, rótulas por fricción. Y no es que esté mal, es perfecto. Pero eso nos va a servir solamente para un análisis estático. Cuando hagamos un análisis dinámico, como ver cargas y descargas, lo que tenemos que saber o conocer cuáles son los comportamientos de la estructura. Entonces, básicamente lo que se va a analizar en un modelo histerético, vamos a poner rotación o deformación y cortante, es la pendiente de descarga. Tú tienes, esta es la pendiente, esta es la zona de fluencia, esta es la cortante de fluencia, y este es donde delta M no es la capacidad máxima, ¿no? Sino es el desplazamiento máximo alcanzado. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente puede estar por acá la falla, pero es la respuesta de la historia, en toda la historia, que es la mayor. Porque como tenemos, ¿no? Imagínense que ocurre esto, tenemos un pico y de ahí tenemos otro pico y de ahí, ¿no? El desplazamiento máximo es este, por ejemplo. Porque va a disminuir, va a aumentar, entonces, porque los ciclos no son estacionarios. Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, ¿cómo descargó esto? Esta pendiente de descarga, voy a llamarle KR, es generalmente la pendiente por mu. Yo le pongo, les voy a pasar un manual ahora que he desarrollado, que le pongo B0 siempre a este coeficiente. Ya, este valor de B0 es alrededor de 0.5. Voy a suponer que es 0.5 para redondear. Entonces tendríamos que K elástico o K de descarga es igual al K elástico multiplicado por ductilidad. Ductilidad, no se olviden, es igual al desplazamiento máximo alcanzado, este es el desplazamiento de fluencia, a la menos 0,5, ¿no? Entonces tengo que KR es igual a K entre la ductilidad. Por ejemplo, que la ductilidad, o que se haya alcanzado una ductilidad, un factor de ductilidad de 2,
o de 4, entonces tenemos que KR es igual acá entre raíz de 4, que sería 0.5K, ¿sí? Que se está degradando. Otro parámetro importante son los parámetros que definen el pinch. Por ejemplo, nosotros podemos tener una disipación de energía simpática, de que, bueno, no creo que sea el término, pero que disipe mucha energía, ¿no? Que está bien gordita la curva para una para una misma capacidad. Sin embargo, cuando ocurre el pinching, que generalmente es un endurecimiento y ocurre un ablandamiento por la apertura de las fisuras, entonces lo que va a desarrollar es que esto se haga de esta forma. ¿Y de dónde viene el término pinching? Pinching literalmente es peñiscar. Imagínense que ustedes peñiscan esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe un endurecimiento, acá tiene una pendiente, acá hay un endurecimiento, y del endurecimiento hay un ablandamiento, y eso tiene que ver básicamente con las pendientes. ¿Sí? Entonces acá hay un softening, cuando se abren las grietas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estás empujando algo y se abren las grietas, ¿no? No hay la misma resistencia. Y hardening, imagínate que las estás cerrando. Ya cuando lo estás, ¿no? Cuando está el softening, digamos, tienes este mecanismo resistente, y cuando lo estás empujando tienes todo, entonces aumenta la rigidez por sección, que es otro parámetro importante. ¿Sí? Esos tres parámetros son importantes en la rigidez de descarga, el endurecimiento y el ablandamiento, para la determinación de la histéresis. Esas tres propiedades van a determinar la capacidad de disipar energía del elemento. Entonces, las reglas histeréticas se asignan a los resortes, ¿no? Existen diversos tipos de histéresis y se le asigna de acuerdo al comportamiento. Hay unas que tienen más reglas que otras, ¿no? Sin embargo, para representar mejor su comportamiento a veces necesitamos parametrizar más, y depende mucho del comportamiento. Por ejemplo, para el mismo sistema de aislamiento, un sistema elastomérico, o el de péndulo, doble o triple péndulo, o un disipador de energía, viscoso, de fricción o viscoelástico, o aceitoso, van a tener diferentes comportamientos, diferentes reglas. Entonces eso es lo que cambia. Pero al final los macromodelos, tanto, por ejemplo, si analizamos la dinámica de las estructuras, también vamos a poder representarlas mediante resortes. Imagínense, vamos a colocar, para hacerlo sencillo nada más, un pórtico con un disipador de energía de este tipo. Entonces, ¿cuáles son los lugares que podrían fallar? Esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá. Sí, podría fallar esto que está acá, podría fallar esto que está acá, podría fallar esto que está acá, esto podría fallar por pandeo, y acá podría fallar por corte, ¿no? Este es un disipador por corte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto tenemos un PM, esto tenemos un P, esto tenemos un corte, acá tenemos un M, diferentes rótulos. Pero al final, por ejemplo, esto básicamente va a ser lo siguiente. Si hablamos del pórtico, tenemos conectado en paralelo, ¿no? Tenemos el nudo entre I, J, el nudo I es un resorte que es el resorte del pórtico, ¿no?
¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el resorte, vamos a tener el resorte del disipador. El disipador va a tener en serie el resorte, este es el pórtico, este es el brace o el arrioste, va a estar conectado en serie el disipador, ¿no? Y así está. Es básicamente entender cómo funcionan los nudos. Ahora es estático, pero como esto ya se analiza dinámicamente, el pórtico va a tener su... Vamos a cambiar de color. El pórtico va a tener su amortiguamiento inherente, ustedes ya saben en qué consiste. El brace va a tener su amortiguamiento inherente, ya saben cómo es. El mismo disipador va a tener su amortiguador, que ya no va a ser inherente, va a depender del tipo de disipación que tenga. Entonces ustedes pueden construir un modelo matemático basado en resortes que represente un pórtico, por ejemplo, ¿no? O una estructura, entonces van sumando redes de resortes, como si fuera una resistencia eléctrica, ¿no? Un circuito, perdón, y pueden generar un modelo. Entonces, una cosa es cómo dibujamos, ponemos, pero por dentro, un análisis inelástico se va a representar de esta forma utilizando los macromodelos. Y si uno entiende bien cómo funciona, puede ensamblarlos, ¿no? Para eso existen esos programas como, por ejemplo, el OpenSys o el Ruamoco, que uno va eh, juntando resortitos, cambiándoles, asignándole sus propiedades. Pero ya acá están las propiedades básicas que les había comentado de los, ¿no? De estos rótulas, que es la curva de capacidad y también el comportamiento histerético. Y el comportamiento histerético tiene principalmente tres parámetros, que es la rigidez de descarga, el parámetro de ablandamiento, el parámetro de endurecimiento para representar el pinche. Sí, hasta acá consulta, muchachos. Doctor, una consulta. Ese modelo histerético representa la respuesta de toda la estructura global, ¿correcto? No, representa el de un resorte. Si tú quieres modelar todo Ah, esto, ya. puedes Y, representar. Lo que puedes hacer, por supuesto, es todo esto se puede representar como un sistema de número de libertad equivalente. Y este resorte lo puedes representar también como una histeresis equivalente. ok, doctor, sí, es que esa era la duda que tenía, ¿no? Pensaba que como representaba capaz toda la estructura, después había que hacer simplificaciones para llevarlo a los nudos, pero me dice que No, no, representa no. de los nudos directamente, ¿no? Claro, porque la rótula es la falla de la sección. Ahora, puedes hacerla concentrada o puedes hacerla distribuida, o sea, lo correcto es distribuir, hacer el análisis de toda la sección, pero lo que nosotros hacemos por simplicidad es concentrar la falla acá, en el centro de la rótula. Ok, doctor, gracias. Listo. Entonces, de esa forma podemos representar inelásticamente a la estructura. Ya sabemos la histéresis, ya sabemos las reglas. Ahora nos falta introducir las fuerzas o el sismo, ¿no? El sismo. Entonces, me parece que hice una pequeñísima demostración. No sé si se acordarán, pero voy a hacerla más sencilla. Vamos a suponer sistemas de masa concentrada de múltiples grados de libertad. Tres nada más para hacerlo sencillo. Tienes la aceleración en la base, entonces tenemos matriz de masa, aceleración de la estructura, coeficiente de amortiguamiento, velocidad, rigidez, desplazamiento, masa, vector unitario,
Este vector unitario es, ¿no? Es porque son 3 grados de libertad y es una dimensión. Pero si trabajáramos con más dimensiones, ya cambiaría esto, ¿no? Sería 1, 0, 0 o 1, 1, 0, dependiendo de las dimensiones con las que trabajemos. Y así es bidimensional o tridimensional. Y esta es la aceleración en la base. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es lo siguiente. Esto es la fuerza inercial de la estructura. Esta es la fuerza amortiguadora y esta es la fuerza restauradora. Esta fuerza restauradora, bueno, está representada matricialmente, pero es esto. Este es Q, y este desplazamiento, y la fuerza restauradora es esto que está acá, ¿no? ¿Qué resistencia presenta frente a una deformación la estructura? Entonces vamos a tener una rigidez instantánea, porque si trabajamos mediante incrementos, imagínense un delta de tiempo, la rigidez instantánea va a ser esto, que es básicamente, no es una función continua, sino sería la derivada, pero es la tangente a los puntos, ¿ya? Entonces tenemos que diferenciar rigidez instantánea de rigidez elástica, y también de rigidez equivalente. Si quisiéramos hacer un modelo equivalente, elástico, que represente el comportamiento lineal, perdón, que represente el comportamiento inelástico, tendríamos que usar una rigidez equivalente, y ya habíamos hablado de aumentar el amortiguamiento. Entonces, para el ensamble del coeficiente o de la matriz de amortiguamiento, existen diferentes criterios, ¿no? La matriz, por ejemplo, de amortiguamiento puede ser proporcional a la rigidez elástica, puede ser proporcional a la masa más la rigidez elástica, que es la de Rayleigh. Podemos hacerlo también que sea proporcional a la rigidez instantánea, ¿sí? Esto va a depender principalmente del tipo de estructura que estemos modelando, ¿no? ¿Cuál es lo que recomiendo? Este. ¿Sí? Esto subestima la respuesta, esto la sobreestima, y el que tiene un balance es este que está acá, ¿no? Luego existen diferentes criterios de integración numérica. El más estable, pero demora más, es el Newmark modificado, pero existen otros como por ejemplo el operator splitting, que ya son integraciones numéricas un poquito más sofisticadas, ¿no? Que disminuye el tiempo de cómputo. Pero bueno, cualquiera de los métodos podemos integrar la respuesta. Entonces, cuando hacíamos este ejercicio, separábamos la masa, teníamos la fuerza inercial, ¿no? Que es la masa, vamos a poner masa 2, por la aceleración 2, más la aceleración en la base. Después, ¿qué más teníamos? La fuerza restauradora, que K2 por X2 menos X1. ¿Qué más teníamos? La fuerza amortiguadora. Y por otra parte teníamos, esta es la interacción que tiene con el piso superior, que básicamente es, ¿no?, la rigidez X3 menos X2, C3 X3 menos X2. Hay una interacción en la respuesta, ¿no?, con los pisos adyacentes, con X3 y con X1, para obtener la respuesta en X2. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos observar? Que la fuerza que nosotros podríamos representar como estática, básicamente va a estar definida por esto que está acá, ¿sí?
El otro es consecuencia de la estructura de la interacción que existe. Entonces, esta fuerza estática que está acá, esta fuerza estática, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, sistemas de un grado de libertad, tenemos la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que K por X más X es igual menos masa. Entonces acá tenemos la fuerza inercial y acá tenemos la fuerza restauradora y acá la fuerza amortiguadora. Como trabajamos con los valores máximos en la curva de capacidad, suponemos que esto para un X máximo, o sea el pico, esto es 0. Entonces nos quedamos que la fuerza restauradora es igual que la fuerza inercial, ¿sí? Y esto que está acá, no se olviden, esta parte que está acá es el SA. Entonces, para un sistema de libertad tenemos que la fuerza restauradora de máxima es igual a menos la masa, no se olviden, factor de participación, para cierto modo, SA, para el modo que corresponde, por la forma modal, ¿no? Eh, bueno, este es un sistema de la libertad, pero podemos hacer eso. En un sistema de varios grados de libertad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que la fuerza, vamos a poner la fuerza externa, supuesta fuerza externa sea igual a esto. La masa por la aceleración. Si hablamos de manera modal y solamente consideramos el primer modo, 1 y 1, podemos decir que la fuerza, masa, factor de participación, SA1 por el modo 1. Y podemos decir que esa supuesta fuerza externa, esa supuesta fuerza ficticia que se debe a las fuerzas inerciales, es igual, ¿sí? Vamos a poner F1, F2, F3, igual a la masa, M1, M2, M3, acá está en 0. Luego tenemos el factor de participación. El factor de participación, bueno, veamos la parte matricial. 1, 2, 3, para el primer modo. Y esto que está acá. ¿Sí? Estos son escalares, pero el factor de participación no se olviden que puede representar modo transpuesto por masa por 1, entre modo transpuesto por masa por otra vez el modo, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que el FJ para el grado de libertad J es igual a la masa J por J,1 multiplicado por el factor de participación del primer modo y 1. Y si queremos, por ejemplo, ¿qué podemos tener, por ejemplo, acá? Que en una estructura, estamos hablando de 3 pisos, si queremos hacer un análisis estático, las fuerzas que tienen, ¿no? Esta distribución deben ser proporcionales a la masa por la forma modal. Como esto es igual para toda la estructura, no hay problema, ¿no? Eso podemos simplificar. Entonces, la fuerza de la libertad J es proporcional a la masa J por la forma del modo. Y si queremos la cortante en la base es la sumatoria de todo esto, entonces tenemos sumatoria de masa J
desde J igual a 1 hasta N. ¿Sí? Y si queremos introducir esto, vamos a poder tener una relación. La cortante basal es igual a SA1, y acá nos va a salir masa, esto al cuadrado, y abajo sumatoria de masa, J,1 al cuadrado. De J igual a 1 hasta N, J igual a 1 hasta N. Sí, eso es lo que habíamos hecho en la primera parte. Entonces, la forma estática de la estructura se puede representar mediante el análisis modal. Eso siempre y cuando se garantice que la forma modal, a pesar de que haya daño, y la estructura deje de ser inelástica, se conserva. Y sería válido usar estos elementos. Y eso está perfecto cuando diseñamos estructuras nuevas, ¿no? Porque al diseñar estructuras nuevas, nosotros vamos a poder diseñarlas bien, ¿no? Que cumplan las reglas, todo. Pero si tenemos estructuras que vamos a evaluar, donde hay irregularidades, por ejemplo, como irregularidades de piso débil, o que terminan, o piso blando que termina en un piso débil, ya las formas modales no se aplican. ¿Por qué? Porque la forma modal cambia. Vamos a imaginarnos esta estructura, me parece que ese tema ya lo toqué, ¿no? Buscamos la estructura y se va a desplazar progresivamente, hasta la falla del primer piso seguramente. Pero si tenemos una estructura con un piso débil, vamos a poner acá, entonces, digamos, se deforma elásticamente, en la siguiente deformación ya comienza a superar el daño, vamos a hacerlo más derecho. No hay problema, todo se distribuye, pero acá ya comienza, ya colapsó, entonces ya se concentra el daño, y como ven acá la deformada es diferente. Si la deformada es diferente, obviamente el modo es diferente para un comportamiento equivalente. Entonces ya la forma distribución casi triangular ya no aplica. Si no, tendríamos el método estático, tendría que representar esta condición. ¿Sí? Tendría que ser, por ejemplo, esta fuerza. Esto debería ser la forma de la fuerza. ¿Consultas hasta acá, chicos? ¿Todo claro hasta acá? Muchachos, ¿están ahí? Sí, ingeniero. ¿Todo claro hasta acá? Cierto. Sí, no se olviden que la sexta práctica viene esto. Y va a ser individual. Ya, vamos a tomarnos un receso. Entonces, no siempre tenemos que guiarnos cuando les toque hacer evaluación de estructuras vulnerables o con irregularidades, el método estático, elástico o inelástico incluso, es el más aproximado. Lo más correcto es que hagan un pushover adaptivo o un análisis dinámico. Ahora, en el consumo de tiempo, yo considero que el análisis dinámico es un poquito más complejo, pero el consumo de cómputo no es mucho más grande que hacer un pushover adaptivo, ¿no? ¿No? Eh, Listo. Entonces, cuando ustedes modelen las estructuras, van a tener que representar el comportamiento inelástico de alguna forma, utilizando elementos finitos, con los modelos constitutivos o con los macromodelos, como son los resortitos, ¿no? Al final lo que hace uno, por ejemplo, si trabaja con los programas comerciales como el SAP o el ETAP, si usan macromodelos, vas a tener la estructura en dos estados.
o en dos fases. La parte elástica y la parte inelástica, que donde todas las rótulas ya están considerándose, ¿sí? No es que estén activas, sino en la parte inelástica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a concentrarnos en esta rótula, ¿no? En esta rótula. Nosotros habíamos dicho que el comportamiento estandarizado es de esta forma, ¿no? A, B, C, D, E. Pero para que no desgaste el consumo de tiempo y no esté evaluando esta curva para cada paso, ¿no? Cada paso me refiero a cada incremento de desplazamiento o cada empujón, lo que hace es lo siguiente. Se normaliza o se desfasa esto que está acá y se hace que el origen sea esto. De tal forma que nos queda así. A, B, C, D, y E. Acá está la deformación y acá hay una fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando no se supere el límite de fuerza resistente o la fuerza de fluencia, básicamente, lo que va a pasar es que la estructura va a hacer su análisis normal, su análisis matricial, ¿no? Su estática, como ya no hay problema. Pero cuando ya se comience a activar la rótula, es decir, cuando se supere, ¿no? Va a comenzar a trabajar con esta función. Ya no va a trabajar con este arreglo, sino va a trabajar con esta función. Y se comienza a actualizar la matriz de rigidez de la estructura. Y eso se vuelve rigidez instantánea, paso a paso, ¿no? Vamos a poner step por step, paso a paso. Eso es lo que va a hacer la estructura, ¿sí? Y acá hay una parte importante que es esta etapa. Si estamos analizando acá la fluencia y sabemos que va a haber una ocurrencia de un agrietamiento, entonces acá debe suceder el agrietamiento, pero no, el agrietamiento lo va a considerar como la etapa elástica. Entonces lo que podría hacer o darse acá es que va a haber un salto importante. Imagínense en la curva, no están midiendo el desplazamiento en el techo y la cortante basal. En la primera fase, que es la elástica, es una línea. Ustedes ya saben eso. Y para el mismo nivel de fuerza, que es la de fluencia, lo que podría pasar es lo siguiente. No se olviden que la curva de capacidad es hasta acá, agrietamiento y fluencia, ¿no? Y por acá está. Entonces, en la misma etapa, si nos dice, vamos a poner, si nos dice que calculas tras la fluencia, entonces para un mismo nivel de fuerza va a haber un desfase en desplazamientos, ¿sí? Si consideramos la fase elástica va a haber este desplazamiento, pero cuando en el siguiente paso, cuando ya comienza a activarse la rótula, va a haber este desplazamiento, porque ya va a usar las funciones. Entonces tenemos un desfase. ¿Por qué? Porque los modelos no consideran el agrietamiento, sino de frente a la fluencia. Entonces, para superar esto, lo que tenemos que hacer, cosa que no se debería hacer en un análisis elástico usando nuestras normas, es degradar la rigidez. Degradar la rigidez elástica para que aproxime, ¿no? Este es K0 y esta es una rigidez elástica. De tal forma que cuando pase, o cuando hay ese salto de la fase elástica a la fase inelástica, no haya una incompatibilidad de desplazamientos o deformación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Degradar los elementos estructurales, las rigideces.
¿Cuánto podría ser en un 50 o un 70%? ¿No? Podría ser un 70%, por ejemplo. Con el objetivo de reducir esta incompatibilidad. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos los modelos, básicamente pushover, que es lo que vamos a aprender en esta parte, es redegradar la rigidez para reducir esta compatibilidad. Un valor muy, muy grande, si digamos a granel todo, sería un 70% de todo, ¿no? Pero estrictamente lo que hacemos es degradar más las columnas y que las vigas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿hasta acá alguna consulta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Listo. Vamos a, ya para no aburrirnos más, vamos a entrar con una pequeña, uy, eso no quería. Un pequeño ejercicio con el programa SAP 2000, la sección o la parte de Section Design. Entonces, no siempre se van a encontrar cosas como concreto armado, podrían haber cosas mixtas. Recuerdo que alguna vez me tocó hacer el análisis de una sección compuesta, de una columna con un concreto de baja resistencia, con un elemento de acero, de esta forma. Que es uno que hay que, y aquí estaba, ¿no? Este es 2, 3, y esto es el eje, es una sección compuesta, ¿no? Constructivamente acá hay conectores de corte para asegurar la transferencia, que funcionen ambas, y era para un reforzamiento. Si uno quiere usar el método directo en este programa, no se puede, entonces lo que hay que hacer es calcular las rótulas, y tienes la sección, y colocarle y asignarle manualmente las rótulas, como les había comentado. Y eso es lo que se hizo. Esta herramienta del Section Designer ayuda mucho para lograr ese objetivo. Vamos a trabajar, bueno, ahí está con nuevo, vamos a ver, sí, en blanco, vamos a definir una, bueno, la elección de materiales es importante. Vamos a elegir un concreto de 210, que son 3000 PSI, y el acero de grado 60, acero, por ribar, ahí está grado 60, ahí está, ok. Vamos a definir una sección, lo vamos a Frame Section, New Property, y vamos acá Other, y acá está Section Design. Entonces seleccionamos la base del material, 210, ponemos una viga, vamos a poner una sección nada más, sección 1, y que es una columna, o chequeamos, ¿no? Podemos poner lo que uno desee. Vamos a comenzar, que no haga la parte del diseño, lo ponemos acá Section Designer, y tenemos acá la sección, ¿no? Podríamos trabajar con este lienzo, vamos acá a preferencias, y acá está, ¿no? Cada cuánto quieres ¿no? Vamos a poner acá de repente 10 centímetros, 10 centímetros, y acá 0,5, 5 centímetros, acá vamos a poner 25, por acá la separación, ¿cuántas separaciones queremos? Vamos a ponerle 4, para que, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a hacer un zoom. Acá tenemos 4 separaciones. 1, 2, 3, 4 para tener espacios, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, si ven acá la parte de abajo, tengo 0, acá tengo 5 centímetros, vamos a poner en milímetros, 50, entonces puedo, por ejemplo, escoger esto para que se seleccione, y podemos diseñar o podemos colocar alguna columna, ¿no?
por ejemplo, podríamos colocar una columna T. Dibujamos un polígono. Vamos a tener, acá hay un, 100, un poquito más, 300 y 300. Sí, vamos a colocar acá hasta otros 300. Vamos, acá tenemos, sí, acá miren, el X es 150, acá es 100. Acá es, sí, acá tenemos 10 centímetros, 15, 20, 25, 30. Vamos acá. Y acá le vamos a colocar, vamos a escapar. Voy a quitar esto, y vamos a seleccionar. Si seleccionamos, acá está el concreto, y acá podemos usar las reglas que nosotros queramos, ¿no? Confinado y no confinado. Esto se hace con el propósito, por ejemplo, si tú quieres, tienes tu sección, tienes tu estribo, le puedes ir adentro que esté el concreto confinado y acá el no confinado. Ya vamos a suponer que todo es confinado. Acá está el confinado. Acá están las reglas, ¿no? Acá está, miren, el hub, el tipo de espaciamiento que les dije que es importante, vamos a poner 150, y ahí cambian las reglas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? A veces nos va a tocar momentos en que no podemos, o que los concretos, por ejemplo, vamos con sacar diamantina, y eso le va a pasar bastante, si se dedican a esto, van a sacar diamantina y les sale un concreto de 150, 120, no significa que la estructura, bueno, no sirve, ¿no? Sino hay que hacerle una evaluación más concienzuda. Entonces, tienen que hacer su evaluación, por supuesto, hacer su modelo, y lo que necesitan es modelar ese concreto, pero no van a usar estas reglas de Mander. Ya les mostré en clases pasadas que hay, hay modelos más adecuados, porque los concretos de menor resistencia son menos frágiles, ¿no? Ligeramente dúctiles. Por ejemplo, les había dicho, o habíamos visto, no, concreto de 210, pero concreto de 100, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Entonces no podríamos considerar las mismas reglas. Entonces podemos manipular estas reglas que están acá, ¿sí? Hasta que nos cumpla alguna, o podríamos definir manualmente el material y asignarle su modelo constitutivo. Por ejemplo, si obtenemos, después de hacer un experimento de unas diamantinas y saber su curva de esfuerzo de formación. ¿Ya? Entonces, esa opción tenemos. Después podemos asignarle los fierros. Acá están los fierros. El set de fierros, por ejemplo. ¿Qué fierros van a colocar? Yo le voy a hacer lo más sencillo. Voy a colocarle acá un fierro. Ahora vamos a poner este que está acá. Otro fierro. Listo. Y si revisamos el fierro, acá están el 5/8, el grado 60, acá está todo esto. Entonces ya tenemos la sección y lo que podemos calcular es, por ejemplo, el diagrama de momento rotación o momento curvatura. ¿Qué va a hacer? Es una integración numérica, ¿no? Y aquí está, momento curvatura, por ejemplo. Sí, tenemos el momento curvatura, entonces acá en este diagrama tenemos cómo varían las deformaciones. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, miremos esto, queremos que esto llegue hasta 3 por 1000. ¿Ya? Para decir, bueno, hasta acá es la permisiva o la máxima. Si usted mira el punto rojo, llega en este punto, es 1%, menos, 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 menos,
Acá está. Acá está más o menos 3 por 1000, que sería la resistencia al concreto. ¿Por qué tiene mayor deformación? Porque le hemos puesto que está más confinado, ¿no? Por ejemplo, le hemos puesto acá que está confinado, pero si le colocamos sin confinamiento, ¿ok? Y luego volvemos a hacer esta integración, vemos, ¿sí? Cómo cambia. Y cambia un montón. Por acá está. Sí, el confinamiento, como les digo, va a hacer que tenga mayor utilidad la sección. Entonces eso se refleja en este modelo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer acá es, dependiendo del tipo concreto, yo voy a cortar la sección. Entonces, si yo tengo un material raro o una sección rara, para comenzar tengo que tener en cuenta cuáles son los ejes locales o globales, ¿no? Todo comienza acá. Todo esto es, acá es 0 y acá va aumentando. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto voy a ponerlo prestado. Ya, vamos a ver esto que es. Esta es la interacción. ¿Está? Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, si quiero un modelo de fibras, acá está. Esta es la integración, ¿no? La integración que lo hace por defecto, el modelo de fibras. Voy escogiendo yo cuál me favorece mi cálculo, ¿no? O cuál es el más adecuado. Vamos a usar la integración pura. Un modelo idealizado puede ser este, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, acá yo le puedo decir que grafique, acá tengo 400 por 10 a la menos 6, creo que me grafique hasta 80 por 10 a la menos 6. 80 por 10 a la menos 6, acá está. 80 y a la menos 6. Listo. ¿Sí? Entonces, si quiero normalizar esto, tendría 1, 2, 3 y 4. Y lo que tengo que hacer es mantener que el área de la línea verde, o que está bajo la curva verde, se parezca al área de la curva que está linealizada, ¿no? O multilinealizada. Y ya está, y ya puedo determinar los puntos. El programa no es que jale de acá y haga la rótula, tengo que asignar la rótula. Sí, es más, yo puedo modificar la sección, pero tengo que actualizar la rótula luego, no es que automáticamente se actualice. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Por ejemplo, acá estoy con 0 grados. ¿Sí? Vamos, si ponemos, por ejemplo, 180, vamos a ver la diferencia. Miren acá en la resistencia, está como 22.5 por 10 al cubo. Estamos trabajando en kilos por metro. Le refresco un poquito, 180, miren, 0, refresh, con 180, refresh. Si yo pongo 90 y 270 deberían ser muy parecidos. 90 y 270. ¿Sí? Entonces acá me parece que no lo he modelado igual. A ver, vamos a ver. Si tenemos 0 grados, ¿sí? Estamos considerando que estoy aplicando acá la fuerza, ¿sí? O sea, tengo el momento que está así. Si tengo este 0 grados, esto que está acá es 90 grados. Bueno, vamos a ver. 90 grados. 270 grados. Ya. 270, perdón, 90 grados. O sea, refresh. 90 grados es que estoy aplicando de esta forma la fuerza. Este es 90 grados.
y esto es 270 grados. ¿Sí? 180 grados. Estoy hablando de la dirección de la fuerza, no de la medición del momento, ¿no? ¿Sí? Y 0 grados. Esa sería la convención. Ya, y lo podemos notar por esta curvatura. No es lo mismo 90 grados que 270 grados, ¿no? La falla es distinta. Refresh. Ahora vamos a calcular 90 grados y lo que vamos a hacer es aumentar la carga axial. Acá dice tensión es positiva, entonces vamos a ponerle la compresión. La compresión vamos a suponer 1500 kilos. Creo que no está en kilos, está en toneladas. Oh, no. Sí, ahí vemos. Me parece que está en toneladas. Está. A ver, vamos a poner Ah, sí, acá está, miren chicos, tonelada, vamos a poner tonelada metro. Ya está. Hoy hemos hablado acá 90 grados, refresh, y acá le aumentamos, ¿no? -1, refresh, -2, refresh, -20, refresh, ¿sí? Aumenta. Pero si pongo mucho, ya es la falla frágil, ¿no? Acuérdense cuando tenemos este nuestro diagrama de interacción. Si trabajo en este rango de fuerzas, no hay problema. Pero si coloco ya en esta fuerza, las fuerzas más allá del límite de balance, del punto de balance, o falla balanceada, ocurre la falla frágil, que es lo que está ocurriendo acá. Entonces, con esto podría crear las rótulas, momento-rotación. Creo las rótulas momento-rotación, y luego lo que hago es desfasarlas, ¿no? Y obviamente este valor es importante. Y con eso puedo crear las rótulas. Entonces, cuando defino las rótulas, acá puedo colocar más materiales incluso. Puedo colocar, por ejemplo, un elemento de cero, miren, le he puesto cualquier cosa, ¿no? Obviamente también me va a hacer cualquier cosa, pero ya ven la influencia de esta sección. Puedo darle la forma necesaria para que esté rotada de la forma que les había presentado, que era, ¿no? Esto que está acá. Obviamente es un modelo que está considerando que hay una interacción perfecta acá. Entonces lo que tendríamos que analizar es ver si en la historia del incremento de cargas para determinar la curva de capacidad, esta cortante que aparece acá no ocasiona que la interacción total entre las secciones falle, o que se interrumpa, perdón, ¿no? Que es importante verificar. Entonces ya con eso creo que ustedes pueden tener una idea más clara. Uy, no lo guardé. Bueno, está registrado. Una vez que tengan esto que está acá ya definido, ustedes podrían, por ejemplo, definir sus rótulas. Dan acá secciones, hinge properties, y acá usan cero, concreto, definido por el usuario, alguna cosa rara. Concreto armado, ustedes pueden usar carga axial, corte 2, la rótula que ustedes. Por ejemplo, para la viga, momento 3, y acá es donde se introduce lo que les había dicho, ¿no? Puedes hacer que sea simétrico o no simétrico el tipo de, ¿no? Si es no simétrico, la parte, el cuadrante positivo es diferente al cuadrante negativo y se puede alterar. Pero si es simétrico, ya solamente introducimos el cuadrante positivo. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? ¿Momento de rotación o momento de curvatura? Pones la longitud del hinge, ¿no? La longitud de la rótula.
lo puedes poner, esto es lo que necesitamos multiplicar. A ver, tenemos esta sección, tenemos este es el radio de curvatura, tenemos la curvatura. Sí, lo que necesitamos es multiplicar por esta longitud para obtener la rotación, ¿no? Esta rotación. Entonces, la curvatura por la longitud del hinge nos da. Usualmente lo que vamos a tomar es los 45 de la altura. Y con eso tenemos la rotación. ¿Sí? O pueden colocarle rotación acá simplemente. No se olviden que si es rotación ya está en radianes, ¿no? Si fuera momento de curvatura, acá puede ser relativo y esto colocan en porcentaje del frame, ¿sí? 10% considera, ¿no? El 10% de esto que está acá. No se olviden también, muchachos, que una cosa es el frame y otra cosa es la luz libre de la viga, ¿no? Es diferente. Considerar eso. Yo usualmente pongo rotación para no tener problemas, entonces trabajo con estos valores. Ahora, recordar que esto está normalizado, ¿no? Y necesita un factor, scale factor. Y ya con eso se le da valor, ¿no? Acá y acá le das el valor que corresponde. Y acá le pones los límites. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Esta es la fase inelástica, IO, LF, Life Safety, y acá Collapse Prevention. Estos límites se establecen acá, ¿no? Y con eso se va a marcar de acuerdo a los colorcitos que ustedes deseen. Bueno, de acuerdo a se marcan las rótulas con los diferentes colores. Y así pueden declarar, pues pueden crear varias rótulas. Las rótulas usualmente que se usan son las M, las P, las PM, M2, M3, el cortante. Sí, son las que usualmente se usan. Ahora, ustedes pueden definir ¿sí? Por deformación o por fuerza, ¿no? Lo mejor es hacerlo por deformaciones, porque uno va controlando la deformación poco a poco, es lo que va monitoreando, que es lo que se recomienda. Porque por fuerza, por ejemplo, imagínate, tienes esta fuerza y puedes saltearte de acá hasta acá, y qué va a hacer el modelo es seguir esta línea y esta área que está acá no va a ser controlada, ¿no? Se va a saltear, porque va a seguir las reglas de esta curva que está. En fin. Consultas hasta acá. Muchachos, consultas. Doctor, disculpe, ¿hay alguna referencia donde se pueda ver el procedimiento paso a paso como para poder, si alguno quiere programar tal vez algo simplificado de esto? ¿Qué quieres programar? ¿Un pushover? Tal vez podría ¿O ser. quieres? Porque vamos a hacer un procedimiento para hacer un pushover, pero eso va a ser la próxima clase. Ah, ok, ok. Sí, eso va a ser la próxima clase. Pero lo que me interesa ahora es que entiendan los fundamentos, ¿no? Entonces, cuando uno también podría, vamos a hacer una estructura nueva, pero que tenga que ya tenga los frames, ¿ya? Vamos a seleccionar, por ejemplo, las columnas. Uno puede asignar también los hinge, poner frame, hinge, y acá le asignas, ¿no? ¿Dónde está el hinge?
Si tienes esta columna, le dices quiero que esté por acá y por acá. Pues como tiene IJ, entonces dices, ah, mira, quiero que uno esté al 15%. Y le pones auto y pones add hinge. Y acá los buscas, esto buscas según los ratios que hayas insertado en la sección, no las características de acero o de materiales, cantidad de refuerzo, etc. Analiza los ratios y ubica en la tabla y saca los valores y lo que hace es definir estos límites. Y acá puedes seleccionar el tipo de elemento, acá están las tablas, podemos ir a buscar acá, y dices quiero columnas de concreto. ¿Qué tipo de rótula quiero? Quiero momento M2, M3. Y ahí de dónde saco los valores de carga axial y V. ¿De dónde? De un combo, bueno, acá no está definido, pero debería crear un estado de carga de servicio. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, imagínate tienes la curva de momento de rotación. Entonces, por servicio, va a estar acá. Pero tú lo que quieres es un estado más o menos promedio de la norma. Imagínate que cuando ocurre el sismo, va a estar en este rango, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que decir, ah, mira, ¿de dónde quieres que saque esta carga? Porque sabemos que mientras más carga axial haya, el momento resistente va a subir. Entonces, se le asigna acá qué combo o qué patrón de cargas va a sacar esta fuerza. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué estado de carga? Y acá le dices, ¿cómo sería el mecanismo de falla? Pones la condición más común que considere falla por córtica, falla por fricción o solamente falla por fricción. Y dices, después de punto E, no se olviden, comienza A, B, C, D, E. Dice, después del punto E, se cae. O puedes poner que se extrapola, o sea que continúe. Sería mejor colocar esto para evitar inestabilidad. Porque ya, bueno, realmente ya la estructura se cayó por acá, ¿no? Cuando tienes estructuras con mucha capacidad de utilidad, o sea, pórticos especiales, muros especiales donde está bien confinado todo, podrías considerar que la estructura puede proteger o puede resistir en pie, o sea, colapsando técnicamente, pero estando ahí en pie, solamente soportando su propio peso. Pero si no tienes condiciones especiales, o sea, los elementos, es decir, condiciones de alta ductilidad o alta disipación de energía, ya esta parte podríamos asumir que en esta parte ya la estructura está por el suelo. Ya, entonces no, yo creo que para las estructuras que tenemos todavía no podemos considerar acá algún tipo de protección. Acá ya se perdió totalmente la protección y estaría de más hacer este análisis. O sea, es mi punto de vista, ¿no? Pero matemáticamente sí, pues el modelo podría correr pues hasta deformaciones inmensas, ¿no? Porque así está hecho el modelo matemático. Pero no tendría por qué, no tendría sentido hacer eso. Y le asignan y lo que va a hacer el programa, a partir de las características que uno ha definido de la sección, le va a asignar una rótula y yo digo, mira, al otro extremo, como es J, va a estar a un 85%. Adhiero el hinge, le pongo el mismo, si es que es aplicable, y le pongo OK. Bueno, en este caso no es compatible porque esto no es concreto armado. ¿Esto qué será? Una sección cualquiera. Si hubiese colocado, por ejemplo, concreto armado, esto me va a funcionar con todo eso cero, ¿no? Esto me va a funcionar perfecto si yo hago esto para cero. Entonces le digo asignar frame hinge y pongo 0.15 add hinge steel beams, steel columns, PM3, ok, 85, add hinge, ok, ok. Y ahí sí ya me entendió porque esta estructura es de acero. Entonces,
lo que hace es jalar los ratios que yo he definido y asignarle una rótula. Por ejemplo, si yo quiero acá, acá está la rótula. Acá están las curvas, ¿no? O quiero ver la superficie de falla, acá está. Lo que va a tomar. Eso es lo que he construido el programa. Si yo, por ejemplo, cambio acá de sección y yo no quiero un W tal por tal, sino otro W, lo que estas rótulas no se van a actualizar y yo tendría que hacer el mismo proceso de actualización de rótulas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y así puedo ir de manera automática generando rótulas de acuerdo a las estructuras que estoy evaluando. Para recordar que esto funciona bien para estructuras nuevas, pero en estructuras existentes tendría que verificar la aplicabilidad de esas normas en la estructura. Calidades de concreto, de materiales, entre otras, ¿no? Consultas hasta acá. Muchachos. ¿Qué opinan? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Qué me dicen, chicos? Doctor, disculpe, justo ahora estaba googleándolo. Hay un procedimiento que se llama plasticidad concentrada de Giberson. Está relacionado, es una simplificación. Ujú. Sí, sí, como le dijo, podemos usar el modelo de fibras o la plasticidad concentrada. Hay un programa que se llama, me parece un poquito más completo para esta parte inelástica, que es el Seismostruct. Tiene incluso eh, eh, algún estudiante me dijo que era, yo no he manejado, o sea, conozco el programa, pero no lo he usado mucho. Más he usado programas, este programa comercial y otros que, como el Estera y otros que hemos hecho nosotros en el laboratorio. Pero este programa, por lo que he visto y un poco lo he manipulado, es un poquito más completo. Este que está acá. Ahí estamos, plasticidad concentrada, plasticidad distribuida. Y podríamos. Acá también podemos asignar o construir un modelo de fibras, por ejemplo. Asignar hinge. Vamos a poner acá, por ejemplo. Asignar hinge. Acá está. ¿No? Y esto lo va a construir. ¿Se acuerdan lo que habíamos trabajado? Esto lo va a construir con eso. Lo va a jalar la data y lo va a construir. Con Caltrans o JTG. Que ya es una plasticidad distribuida, ¿no? O podrías usar elementos finitos. Por ejemplo, el programa de Estera lo que usa son de fibras a través de multiresortes. Uno no le asigna la rótula, sino lo que le asigna es la sección con los fierros, puede ser columna o viga, y lo que hace es distribuir en pequeñas secciones y considerar que cada elemento es un resortito. Entonces, en el plano se secciona por fibras, digamos, ¿no? Y cada fibra, tanto el concreto como el acero, tiene un resortito. Tiene un resortito de capacidad y, por supuesto, tiene la regla de histéresis. Y eso es una mejora en el análisis. También en la eficiencia de cómputo. Por eso que me gustaría trabajar con ustedes el Estera también, este semestre. ¿Alguna consulta adicional?
Doctor, esos resortes están en el plano, ¿no? ¿O están fuera del plano? Están fuera del plano. Ah, o sea, es como una capa y sobre otra capa y las dos capas están conectadas por esos resortes. No, no, no. Es como, a ver, tú tienes una sección y tú tienes, perdón, tienes un elemento y tienes secciones, en teoría infinitas secciones, ¿no? Pero como no es continuo, sino tienes por tramos. Entonces, como se va a tener una distribución, por ejemplo, de momentos, lo que va analizando, tienes esta fuerza, entonces lo que hace es calcular, considerando diferentes resortes, las curvas de capacidad. Imagínate estas curvas de capacidad de 3 líneas, ¿no? Que sean diferentes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces lo que va haciendo es va evaluando línea por línea y va viendo cuál se activa primero, ¿no? Que es plasticidad distribuida. En vez de esto, por ejemplo, estos programas concentran toda la rótula en un punto. Y nosotros asignamos este comportamiento de la rótula. En cambio, con el modelo por fibras repito, la distribución del daño es más realista y también nos aligera el cálculo de las rótulas. Ok, doctor, ¿Sí? gracias. Sí, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Bueno, entonces ahí nos quedamos, si no hay más preguntas, nos quedamos ahí, muchachos. Nos vemos el viernes, entonces el viernes no se olviden que tienen que entregar bueno, espero ya estén haciéndolo y terminar su trabajo, ¿no? Vamos a hacer las primeras 2 horas o primera hora y media el ejercicio de pushover o un análisis por desempeño y las siguientes 2 horas terminar su práctica, ¿no? Que es grupal, sobre cimentaciones, usando el SAFe. Listo, muchachos. Ok, Nos ingeniero. quedamos ahí. Gracias. Hasta luego.